Pues aquí en Proyecto 50, yo creo que lo hemos visto mucho en la línea de investigación. Aquí nos juntamos ingenieros, comunicadores, educadores y empezamos a ver cómo se cruzan términos, se cruzan ideas, se cruzan no sé, elementos que cada uno los ve desde un punto diferente. Y cuando nos juntamos y nos reunimos para definir cosas de cómo utilizar la tecnología, la educación, de cómo crear modelos de innovación educativa, inmediatamente se ve pues cómo se enriquece toda esa conversación, ¿no? Pues, este es uno de los puntos que yo creo donde más se mezcla todo esto, en la aplicación de la ingeniería también a la educación. Ricardo Zapata, estudiante de administración, ya terminando la carrera. Ahora que hablas de diseño, me lleva a algo que a mí me pasó pues en la carrera, y es que yo me empecé a ir mucho por el lado de la estrategia en la administración y a rozar mucho con la complejidad, la incertidumbre, pues cosas que son un poquito filosóficas, pero que rozan bastante con la administración. Y yo sentí un huequito ahí, me puse pues a leer un poco más, y hubo una obra de Alexander Osterwalder que me hizo como un poquito el clic entre el diseño y la administración, y es un libro de modelos de negocio, donde pues se está abordando la empresa desde el papel. No es propiamente desde lo que siempre le hemos visto, que es una aproximación muy científica, muy de números, y aquí estamos hablando ya de empresas más desde el dibujo, desde cómo visualizo el producto, cómo visualizo la entrega al cliente, cómo visualizo los costos. Entonces, creo que hay autores, y esta es una obra además que está en construcción, o sea, desde Twitter él está todo el tiempo actualizando a las personas de lo que está haciendo, las actualizaciones en la página web, todo, y es algo muy dinámico. Pues creo que ya se está dando mucho ese cruce en la administración, y cada vez pega un poquito más. O sea, como el diseño, las artes, la experimentación, la generación de prototipos se puede llevar a los modelos de negocio y a las empresas. Entonces es algo que tocas ahí muy chévere. Bueno, mi nombre es Mónica Nunca, la de organización y gerencia. Trabajo el tema de gestión de conocimiento. En relación con este libro y con este personaje que es fabuloso, él estuvo aquí en la universidad trabajando en un proyecto de modelo de negocios, que es un proyecto que teníamos con UNE. Y ahí es que le surgió la idea del software que él también tiene para el iPad, para hacer todas las plantillas de modelos de negocio. Y una de las cosas que él hacía mucho énfasis y que nos mostraba en sus trabajos era, por ejemplo, el diseño de espacios, el diseño de las oficinas, los colores, o sea, como cambiar la forma tradicional de las organizaciones para hacerlas como más adecuados a cada individuo, o sea, las necesidades particulares desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de experiencia, todo como para que sea más innovador esa persona, es decir, a través del diseño de los espacios y de esos colores, la gente se mueve más a ser más creativa y a crear en última instancia productos o servicios que pueden llegar a ser innovadores dentro de sus organizaciones o fuera. Él muestra casos que son espectaculares en relación con eso, inclusive lo han aplicado en centros de investigaciones en Suiza, que él es suizo, y muestra los casos de estos centros donde la transformación es radical frente a la productividad que tienen estos investigadores. Entonces creo que ahí se uniría mucho lo que es la creatividad, lo que es la innovación, pero también lo que es el formalismo, porque son en última instancia teorías organizacionales, solamente que vistas desde una óptica moderna o actual también. Muchos años en las cátedras que usualmente sigo, que son relacionadas con la gestión por procesos, administración por procesos, me surgía la inquietud de qué rico realizar evaluaciones de otra manera. O sea,
¿qué tal si innovamos en otra forma de evaluar el conocimiento del estudiante? No estoy en contra de también presentar una prueba basada en unas preguntas y unas respuestas, obviamente en algunas ocasiones lo hago, pero yo quería cambiar como ese paradigma de la evaluación, pregunta, respuesta, nota buena y nota mala. Y estaba convencida de que el estudiante, rebajando el nivel de estrés a la evaluación, podría realizar cosas más que le contribuyeran más a su formación. Entonces, la idea que les propuse en ese momento fue que el examen final era publicar un video en YouTube acerca de una herramienta de mejoramiento de procesos. Entonces, pues mis estudiantes son de administración de negocios, estamos hablando de hace 4 años, 5 años, donde pues sí había pues mucha tecnología disponible, etcétera, pero no teníamos pues tantas herramientas como ahora de trabajo colaborativo, etcétera. Y ellos me decían, profe, pero es que nosotros no sabemos nada de hacer videos, pues ¿cómo nos pretendes obligar a grabar algo y a ponerlo en YouTube? Entonces luego los convencí que la idea es que no simplemente seamos unos navegantes en internet para consultar información, sino que el aspecto positivo que tenía esta evaluación era todo el diseño que implicaba esa presentación o ese video, o sea que les implicaba a ellos consultar, depurar la información, analizar qué ponían, qué no ponían, y adicional a ello consultar una herramienta tecnológica que les permitiera describir las ideas como les parecía, y que a partir de ello tenían un resultado y que al ser publicado en la web ya ellos se convertían también en autores en la web, ¿cierto? No simplemente en consultas, navegar en la web a ver qué hay en la web para mí, sino que yo también propongo temas, propongo ideas en la web para que a otras personas también les sirvan. Y ha sido una experiencia que usualmente utilizo, unos semestres sí, otros semestres no, para no agotar pues también del sistema, pero ha sido bastante enriquecedor, porque al igual pues uno siempre tiene respuestas muy positivas, otras pues que no merecen la pena pues como para estar publicadas en internet, pero sí ha habido unos trabajos muy interesantes. Entonces yo creo que logré desde la parte de la administración que unos estudiantes que al principio no estaban muy conectados con la parte tecnológica hicieran un trabajo investigativo que les disminuyera un poco el estrés de estar enfrentados a unas preguntas y unas respuestas, ya que tuvieran una nota buena o mala inmediatamente, sino que a partir de esa construcción hicieran un producto que a otras personas también les sirviera. Esa es como la experiencia. Dale, bueno, mi nombre es Juan Esteban Holguín, hago parte de la universidad, hago representación de Suramericana. De seguro, si veo pues en el caso de creatividad e innovación como un tema, o sea que hoy en día las compañías se están yendo por el lado de la creatividad y diciendo que son innovadoras, sin tener todavía un proceso bien definido de innovación. Eso le crea, digamos, de alguna manera, si yo hago un concurso de creatividad, de ideas, entonces yo soy una empresa innovadora, se está quedando solamente hasta ahí. Y no están viendo que detrás de toda una innovación hay todo un proceso de vigilancia tecnológica, prospectiva, además que tienen pues, o varios procesos que definen esa innovación. Entonces, desde el punto de vista pues, de la empresa, veo que estamos pasando como esa frontera de pasar de que somos creativos solamente porque, innovadores porque hacemos creatividad, porque ponemos a nuestros empleados a trabajar en el tema de nuevas ideas, y ya estamos empezando como a estructurar procesos de innovación que realmente lleven esas ideas a negocios, porque realmente lo que le importa a la empresa privada es que esas ideas sean negocios, porque si no estamos casi que perdiendo el tiempo, diría uno. Entonces yo veo que ese es como lo que está pasando pues en la empresa privada en este momento. Todavía no tienen muy bien el concepto de lo que es innovación ya para el mercado y se está quedando un poquito en la de creatividad, pero sin embargo a medida pues que va pasando el tiempo ha pasado como a madurar ese concepto y a traer otros conceptos diferentes. Entonces creo que es importante también definir desde la misma universidad con los más estudiantes cuál es el concepto real de innovación y que no se queda solamente en la creatividad.
quisiera retomar un poco también la reflexión de la profesora Ángela, porque también sé que hay una experiencia muy interesante con semilleros, y sé que el semillero es un tema que nos atraviesa también a todos, porque ha comenzado a tener socialmente en el espacio universitario un gran campo de trabajo académico profesional hoy con semilleros. No sé si me gustaría que la profesora nos ampliara un poquitico, porque hemos tenido con ella una experiencia, a mí me parece realmente que corre riesgos con el trabajo de los semilleros, y que nos contara un poco de esa experiencia, porque siento que hay mucho de innovación y creatividad también ahí. A ver, coordino el semillero de investigación en mejoramiento de procesos, y pues no haríamos nada, en realidad lo admito, sin los integrantes de ese semillero, lo especial que son. Son unas personas que desde que ingresan al semillero saben que tenemos que romper paradigmas. Ese es como nuestro principal reto. Y uno de los primeros retos que rompimos fue el de no quedarnos como semillero solo en la labor investigativa, sino que también pensamos que era nuestra obligación tener un impacto en la sociedad como semillero. Entonces, a partir de ahí, con la gestión de uno de nuestros miembros, que en ese momento era el coordinador y luego sacó su semestre de práctica, David Zamacá, él estuvo en su semestre de práctica en la alcaldía de Medellín y tuvo la oportunidad precisamente de relacionar o de articular la alcaldía con el semillero. Y tuvimos y estamos en este momento realizando actividades con CEDESO, con Portafolio Verde, que son proyectos pues, gestionados por la alcaldía, donde nosotros aplicamos los conocimientos adquiridos en mejoramiento de procesos en pequeñas empresas. Entonces nosotros tenemos que buscarnos cómo le llegamos a esos pequeños y medianos empresarios. Tenemos que hacemos reuniones grupales y reuniones donde en el grupo diseñamos la mejor estrategia para que aquel microempresario nos entienda el tema de mejoramiento de procesos. No podemos llegar a hablar en el lenguaje que usualmente nosotros manejamos. Creamos las presentaciones en el lenguaje que ellos nos pueden entender e ideamos dinámicas para que en realidad ellos vean la importancia de por qué mejorar los procesos en sus organizaciones. Adicional a ello, estamos haciendo un trabajo muy interesante con la Corporación Águila Descalza. Creyó en nosotros. La Corporación Águila Descalza, ustedes saben pues, que es este grupo conformado por Cristina y por Carlos Mario. Nos abrieron las puertas y creyeron en nosotros como semillero y estamos trabajando con ellos en todo el diseño estratégico y en toda la documentación, identificación, documentación y mejoramiento de procesos. Y eso lo estamos manejando como por líderes. En el semillero hay líderes que usualmente son las personas más antiguas en el semillero, y cada líder tiene un grupo de trabajo y cada uno se enfoca en un proyecto específico. Entonces, adicional a Águila Descalza, CEDESO, Portafolio Verde, tenemos una investigación, obviamente, porque al ser semillero de investigaciones tampoco podemos dejar nuestra esencia, y tenemos otro equipo encargado de del blog. La idea es que ellos sean nuestros corresponsales y asistan a todas nuestras actividades de los demás proyectos y tomen fotografías, nos entrevisten con quienes participamos, para que esa información la presentemos en el blog. Ese ha sido pues como parte de nuestro proyecto, y yo desearía pues como resaltar, es como que quisimos ir un poquitico más allá de lo que usualmente hacen los semilleros de investigación. Ahí muy bien está usted mostrando la casa donde funciona el teatro de la Corporación Águila Descalza. Es en este momento considerado patrimonio cultural histórico de la ciudad, y pues, lo hemos visitado varias veces y pues, allí estamos en un trabajo muy interesante. ¿Pero eso es un trabajo con arte, con teatro? No, es un trabajo más enfocándonos en la parte de la gestión administrativa, porque ellos obviamente son muy exitosos
en todas sus obras teatrales, etc. Cristina es administradora de la universidad, pero en realidad las empresas artísticas y culturales a veces no está muy presente en ellas toda la parte administrativa, la gestión administrativa, entonces ahí sería nuestro apoyo. Qué bien. Muy bien. Mónica. A ver, quiero decir dos cositas. Una, como respondiendo a esa inquietud de Marta de experiencia, contar simplemente una que inclusive aquí tengo una persona que también la vivió conmigo, en una materia en el posgrado, en los posgrados de informática, en la maestría y en la especialización de sistemas de información en la materia de gestión del conocimiento, quise hacer un trabajo como de prueba de lo que es la tradición oral. En gestión de conocimiento es muy importante ese concepto y se hace a través de lo que se llama contadores de historias. Entonces, les puse a los estudiantes que hicieran un trabajo en grupos en donde cada uno, basado en un libro que se llama La Estrategia de la Ardilla, tenían que escoger un tipo de historia, montar su historia y contarla. Y el trabajo consistía pues, en ese montaje, pero la primera parte era que tenían que contar la historia sin utilizar ningún recurso de tecnología informática, nada. Y la segunda parte era todo lo contrario, tenían que aplicar todo lo que conocieran de tecnología informática, ojalá todo lo de Web 2, y al final tenían que comparar. Entonces, en la primera parte del trabajo, la preocupación de los estudiantes no fue cómo montar la historia, cómo imaginarse una historia y crearla, sino cómo no hacer algo sin tecnología informática. O sea, cómo era posible hacer cosas que no tuvieran ese recurso. Y la experiencia fue espectacular, porque la gente fue muy creativa. O sea, por ejemplo, montaron títeres, montaron obras de teatro, llevaron relatores y dibujantes, o sea, era espectacular el trabajo. Después montaron entonces todo con Web 2, blogs, wikis, videos en YouTube, todo lo que quieran. Y al final la comparación, la experiencia quedó que definitivamente era mucho más enriquecedor para cada persona la tradición oral sin la tecnología informática, sino con esa vivencia. Pero que esa tecnología era muy buena era cuando se quería hacer más masivo, o sea, llegar a más gente, que en ese sentido era mucho mejor. Entonces ahí como algo diferente y una experiencia de algo nuevo. Pero lo segundo que quería decir es en relación con el comentario del señor de Suramericana. A mí me parece, Carlos, realmente que es que la problemática es que estamos confundiendo el término innovación con creatividad. Y realmente cuando hablamos de innovación eso tiene un significado muy preciso. Y creemos que cualquier cosa nueva que hacemos eso es innovación. Y realmente cuando se habla de innovación es un concepto muy particular, entonces yo creo que sí se confunde con lo que él decía. El hecho de ser creativo no implica que sean innovadoras, porque innovador es llevar realmente allá al mercado, al proceso, a la práctica, todas las cosas. Entonces, creo que lo confundimos. Entonces, muchas veces cuando utilizamos una tecnología no es que realmente sea de pronto la innovación, desde el punto de vista pues, de cómo se entiende en una organización. Y partiría, me parece a mí fundamental que se discutieran esos dos términos. A mí me gusta mucho lo que dice el profesor Pichtelli sobre la tercera cultura, que usted nos acaba de plantear como en este momento el reto de ese encuentro, creatividad, innovación, ciencias, artes, humanidades, tendiendo hacia esa tercera cultura. El tema de los lenguajes, creo que es uno de los grandes retos y de las grandes dificultades para que esa tercera cultura verdaderamente empiece siga forjándose. Muchas veces cuando estamos enfrentados a una propuesta que cruza diferentes profesiones, el tema de los lenguajes, así todos hablemos español, el tema de los lenguajes se convierte en una dificultad impresionante. Yo quisiera contar lo más brevemente posible porque me podría dar una gran historia o simplemente muy esencial, una experiencia desde lo artístico. Yo soy Marta Sen, soy cantante de ópera y soy gestora cultural.
Una vez en un avión venía y se me sentó un señor al lado y me dijo: Marta Sen, ¿a usted le gustaría cantar con las ballenas? Entonces yo pensé, un loco se me sentó al lado. Sin embargo, vi que lo atendían tan bien las azafatas, que con tanta respeto y con tanta especialidad, dije, es un loco, pero es un loco famoso porque aquí están dedicados a él. Pues era el doctor Jorge Reynolds, que es el inventor del marcapasos cardíaco y que es hoy en día uno de los científicos de nanotecnología más importantes que hay en el mundo, y que me preguntó y me insistió: ¿no te gustaría cantar con las ballenas? Entonces yo empecé a escucharle la historia y me di cuenta que eso era una cosa absolutamente monumental lo que él me estaba proponiendo. Él tenía en ese momento en su laboratorio trabajando no sé cuántos cientos de estudiantes para seguir desarrollando su proyecto del tema cardíaco compartido por el corazón de las ballenas y el humano, y a través de sus estudios se había dado cuenta junto con otros investigadores que las ballenas son unos animales que cantan melódicamente, que hacen intervalos perfectos de terceras, de quintas, y que le cantan a sus amores, y se cantan desde un extremo del mar hasta el otro, y por los canales sonoros que se crean por los cambios de temperatura empiezan a circular esos cantos, y así empiezan sus juegos de seducción para llegar en un mes determinado al mar colombiano, ahí tener su luna de miel y arrancar pues con esos cantos. Y entonces él me propone: donde tú quieras, en el escenario que quieras del mundo, yo te pongo, saco los cantos de las ballenas del fondo del mar, te los transmito vía satélite y te llegan en vivo y en directo con unas diferencias de segundos para que tú puedas cantar con las ballenas. Entonces eso a mí me dejó absolutamente pues enloquecida, y el tema duró 1 año y medio de preparación en donde 400 personas participaron, desde los distintos conocimientos de cada cual, desde los estudiantes y los semilleros de investigación sobre sus temas, hasta los músicos, la investigación con los indígenas, porque decidimos que si se hacía la obra, se hacía el lenguaje de los indígenas de la zona colombiana en la cual llegan las ballenas. Entonces tuvimos una cantidad de gente trabajando en ese tema, y en efecto se pudo hacer. Se hizo en las salinas de Zipaquirá, en Cundinamarca, que son, ustedes las conocen seguramente muchos de ustedes, una gran profundidad. Se conectó el satélite con un hidroteléfono muy sofisticado que el profesor colocó en el fondo 18 metros, no sé cuánto, hasta que consiguió el canal, y toda la gente de repente empezó a sentir estos cantos en ese sitio. Y sobre esos cantos, un pianista, un flautista y yo hacíamos una relativa improvisación, porque todo estaba programado por tonalidades, etcétera, para que en el momento en que llegaban esos cantos pudiéramos entrar nosotros a cantar con las voces de las ballenas. Entonces ustedes se imaginan cuántos lenguajes alguien lo encontró, lo que hicimos en Medellín después, que se convirtió pues en el canto de las ballenas pacificando, se convirtió ya en una partitura de orquesta, y se conservaron las grabaciones de los cantos de las ballenas que quedaron de esa época, se convirtió en una pieza orquestal, se mantuvieron 5 lenguajes indígenas que eran los textos de las canciones, de modo que yo lo que quiero contar con esta historia es que cruzar todos los lenguajes que supone un proyecto de ciencias y de artes es un reto creativo e innovador. Entonces, esa era la historia. Creo que de todas maneras siempre ha sido un reto poder conjugar ciencias y artes. Siempre. No el es, lenguaje. sí, no es un paso fácil, pero es un paso de riesgos. Parte de la preocupación que tenemos es, bueno, hasta dónde somos capaces de correr riesgos. En nuestras experiencias, hasta dónde hemos llegado a correr riesgos. Riesgo no solamente es encontrarme con que hay algo que no conozco, sino al contrario. Hasta dónde soy capaz de llevar lo que conozco. Y compartirlo con los conocimientos de los otros involucrados y hacerme entender. Yo recuerdo de manera muy significativa para nosotros, hace exactamente como unos 10 años, el PNUD nos invitó a participar en una convocatoria para intervenir entre las 10 instituciones más pobres del país.
Obviamente, pues cuando nos invitaron en Conexiones, nosotros que habíamos recorrido, no sé, medio país, que ya conocíamos las instituciones, nosotros decíamos, no, pues pobres, ¿cuál será el nivel de pobreza? Y todas ubicadas en Cartagena, esos que no han subido a la sierra, esos que no han, bueno, nosotros hacíamos la lista, esos que no han subido a París, no han ido a la Maruchenga, esos que les falta ir por allá. Cuando nosotros llegamos a esas instituciones educativas, nosotros entendimos por qué de verdad eran las tres más pobres del país. Porque uno no se podía imaginar que una institución educativa que tenía 700 alumnos estuviese atravesado por la ciénaga de la Virgen en un olor imposible, sin energía eléctrica y apenas en unas condiciones que eran infrahumanas para los muchachos. Ahí lograron poner la condición eléctrica. Fue una labor bastante preciosa porque la rectora no estaba preocupada porque iban a llegar computadores porque lo iban a intervenir intencionalmente en esta institución, sino porque si a ella se le habían ingresado y le habían robado los balcocines del baño, todo, y en la institución no había absolutamente nada, pues cuánto iba a durar un computador allí. De suerte que llegaron los computadores, les contamos que la primera vez que se ingresó en la institución nos dijeron hay que ingresar a las 7 de la mañana, uno salía del hotel y decía, no, mire, voy para la institución de La Victoria, y tú, ¿qué? ¿Tú vas para allá? No, imposible, porque te colocaban lagos y no podías seguir. Y pasando en el tiempo, la intervención, se lograron los computadores para educar, comenzamos a trabajar con los docentes, con los niños, y en ese momento se hizo el segundo concurso nacional de cuentos en la red. Por ahí hay un libro precioso de Conexiones y se hizo el segundo concurso y allí habían varios finalistas. Nosotros nos imaginábamos que los niños, varios de los niños quedaron finalistas en la gran convocatoria nacional y fue muy bonito el que ellos pudieran venir mucho, que ninguno había montado en avión. Para ellos las cosas básicas el día que llegaron al hotel, nosotros nos lo encontramos en un chiquito de tocando las paredes así. Él recorrió todo el hotel porque él no conocía el papel tapiz, el papel higiénico, pues la ducha de un hotel, pero puede ver que era posible. Años después pudimos saber esa institución educativa que hoy en medio de las dificultades en las que sigue estando toda esa zona ha generado posibles en los imposibles. Creo que no, pues era un componente, yo creo que más lejano a lo que ellos tenían en ese momento, porque había un componente de danza folclórica y entonces apenas llegaban, pues ellos ya estaban allá bailando los muchachos, había un componente, pero yo creo que al que menos ilusión le hacía a todo el proyecto era al proyecto que en ese momento se llamaba Conexiones, que era servicio de jóvenes integrados, para jóvenes integrados, era el que menos nos creían, pero se fue posicionando porque se tomó la determinación de seguir en una segunda fase. Nosotros estuvimos ahí y quisiéramos tener hoy el lente para saber de esos muchachos que tuvieron la oportunidad. Alguno de ellos se comunicó alguna vez que había ganado una beca en la Tecnológica de Bolívar. Entonces, en medio de las dificultades, en medio de las imposibilidades, creo que siempre hay testimonios así que le reiteran a uno la mente y le dicen que sí hay posibilidades de la creatividad y la innovación en medio de situaciones complejas.